Vayan por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. Vamos a meditar hoy el evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 20, día 25 de abril 2024. Bienvenidos a la reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resiste a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos, y si bebe un veneno mortal no les hará daño. Impondrá las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de haberles subido al cielo y está sentado a la derecha de Dios, ellos fueron y proclamaron el evangelio a todas partes, y el Señor actúa con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy sí tenemos un evangelio de mandato, de obligación. Todo aquel bautizado, todo aquel que está bautizado, tiene la responsabilidad de anunciar el evangelio del Señor. Somos sacerdotes, reyes y profetas, y esa es nuestra vocación como hijo de Dios. Por ser bautizado tenemos la obligación de escuchar al Señor lo que dijo: vaya por todo el mundo. Pero en este entonces le dijo a sus discípulos, pero los discípulos ya no están en vivo. Ahora nos toca a nosotros, que tenemos que ir a anunciar el evangelio a toda criatura. Pero anunciar esto a los hermanos, si tú no te bautices y no creas, te condenarás. Como que si se va a poner problema con la gente. Como que se enoja la gente. ¿Por qué tengo que creer entonces? Pero el Señor lo dijo. Tendré que repetir como el lorito, repetir lo que dice la Escritura. Usted y yo somos bautizados a través de nuestros padres, desde pequeño, desde chico. Somos bautizados y significa que tenemos que llevar el evangelio a toda criatura. Y el Señor confirma todo lo que llevamos y tomamos esta responsabilidad. Dice que nos va a llevar unos signos, harán milagros, arrojarán demonios, sanarán los enfermos, encontramos venenosas, serpientes venenosas, no nos pasa nada. Pero después de esto el Señor se fue y dijo, y ellos, los discípulos, sí cumplieron. Ojalá que en este tiempo la gente cumplirán el mandamiento del Señor. Ojalá que todos debemos anunciar para que el mundo crea que hay un Dios verdadero, que el mundo crea que Jesús vino al mundo y haya sido sufrido como sumo sacerdote del ministerio del Señor Jesús. Todo aquel que sufrió en la cruz, todo aquel que dejó su trono, todo aquel que dejó su sangre derramada en la cruz para que ustedes y yo tengamos salvación. Entonces nos queda nada más de cooperar con el mandamiento del Señor, es anunciar su palabra a todo el tiempo. Eso es lo que nos falta a nosotros. Yo no tengo tiempo para ir a anunciar el evangelio. Yo no tengo tiempo para escuchar el evangelio. Estoy muy ocupado. Es falta de fe, es falta de responsabilidad.
Porque si una vez que hayamos aceptado, hayamos creído, hayamos encontrado con Dios, nuestra prioridad es anunciar el evangelio. Les gusta o no les gusta, tú predicas el evangelio. Según dice Ezequiel, está en 3:4. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Les gusta o no les gusta? Anuncia el evangelio. Y dice Jeremías 23:29, mi palabra es como martillo que cae en los oídos. Porque a veces, muchas veces, el hombre quiere resistir, como dice acá, el que resista y no cree, por no creer será condenado. ¿Por qué se queda condenado? Porque en el corazón de nosotros es como una piedra, no quiere cambiar, no quiere aceptar, no quiere hacer las cosas buenas, lo que el Señor ofrece. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Si el evangelio se ha anunciado, la buena noticia es para la salvación de cada uno de nosotros. Pero el enemigo ha llegado, y por eso dice que en estos días que estábamos leyendo el evangelio de San Juan 10, 16 y 18 por ahí hasta el 20, donde dice el enemigo ha llegado para destruir y a matar. Pero dice el Señor, más que yo he venido para que tengas vida y la tenga en abundancia. Solamente hay que creer el evangelio para tener una vida de abundancia. Pero eso es lo que nos hace falta a nosotros. No nos entra en la palabra. Y por eso en la misma lectura del día de ayer, cuando el Señor hablaba fuertemente en San Juan 12, 44, 50, dice, si alguno oye mis palabras y las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar. Aquel que oye y no pone en prácticas. Escuchar y no voy a poner en práctica. Pero que también dice, el que rechaza y no acepta mis palabras, tienen ya quien lo condene. ¿Cuál es las palabras del Señor? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora entonces cuando San Marcos dice, vaya y predica el evangelio a toda criatura? No importante el tiempo, no importante las necesidades que hay en la vida, lo más importante es anunciar, pero que también tengo que tener el encuentro con el Señor todos los días, platicando, ejerciendo las cosas buenas para Él, para que Él aprueba mis predicaciones, que ustedes y yo estamos obligados en hacer. Lo único que hay que hacer es tener valor, firmeza y seguridad y hablar lo que dice la Escritura. Cuando dice el Señor, vaya y predica el evangelio es la buena noticia, pero ¿qué hace esta gente en este tiempo? Se va con las manos vacías, va a ir a hablar con sus conocimientos, o puede ser que va a hablar con documentos que no es la palabra de Dios. Más que la palabra de Dios es lo más importante que debemos tener nosotros en nuestros labios para poder hacer y ejercer la voluntad del Señor. Queridos hermanos, este mensaje no es para bajar la moral o para no tener la ética, la moralidad. No. Este mensaje es para que nosotros tomamos en cuenta lo que debemos hacer, anunciar la palabra del Señor como Él quiere que se haya. Por eso también dijo en San Mateo 28, 19, vaya y predica y enséñale tal y como yo lo he enseñado, sin cambiar el evangelio. Y que la palabra de Dios sea en nuestros labios, como dice Malaquías 2:7, dice, los labios del sacerdote guardarán el saber y la ley busca en su boca. Dice, los labios del sacerdote guardarán el saber y la ley se busca en su boca. Eso es lo que tenemos que nosotros, que en nuestras bocas abundarán la ley, los mandamientos del Señor, y que en nuestros labios debemos anunciar la palabra del Señor. Es tan importante que tenemos que obedecer los mandamientos del Señor. Dios los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.